La entrevista con Raúl Valladares. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia advierte que el proyecto que reforma el artículo 3 del decreto 282-2010 representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectan la independencia del Poder Judicial y hace un llamado respetuoso al Congreso Nacional a instalar una mesa técnica interinstitucional para discutir íntegramente el mismo. Mediante un comunicado, el Poder Judicial señala que la función legislativa tiene límites constitucionales materiales cuando una reforma impacta directamente la independencia y la autonomía de otro poder del Estado. La independencia judicial es un principio esencial del Estado de Derecho. Por ello, esta institución considera su deber de advertir que el texto actualmente en discusión representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectarían gravemente la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento efectivo. El dictamen, según precisa la Corte Suprema en su redacción, genera ambigüedad sobre competencias, niveles, decisión y responsabilidades, funcionamiento del Poder Judicial, así como una reforma de esta naturaleza afectaría gravemente las funciones administrativas y jurisdiccionales y trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de 15 magistrados con exigencias de mayoría para validez puede crear cuellos de botella severos y, en consecuencia, retrasos en las funciones administrativas. Confiarle al Pleno las funciones disciplinarias relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados compromete la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación, señala el comunicado. No obstante, otros sectores consideran que esta reforma es necesaria, tomando en cuenta que existen algunas decisiones que no deberían ser tomadas solo por una persona, sino que los 15 magistrados deberían tener voz y voto en las determinaciones que asuma ese poder del Estado. Aunque algunos magistrados consideran que en vez que se utilice el tiempo para aprobar esta reforma, se busque nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razones? Porque se trata de reformar un decreto que es transitorio con otra medida también que va a ser transitoria o temporal. Entonces creo que eso no es lo conveniente. Lo que conviene desde nuestro punto de vista es que se reformule, que se redacte, que se elabore la nueva ley del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que va a venir a establecer, por ejemplo, la separación de la función jurisdiccional de la función administrativa. Los magistrados no debemos estar dedicados a trabajo de carácter administrativo, porque eso entonces hace que la función jurisdiccional, que es la más importante que nosotros debemos de asumir, pues no tengamos el tiempo suficiente como para poder hacerlo, ya que vamos a estar dedicados a trabajos administrativos. Eso no es correcto en una administración moderna de un poder judicial. Sin embargo, analistas sostienen que esta ley traerá una mejoría en el Poder Judicial. El colegiado tiene que tomar decisiones colegiadamente. Yo creo que los 15 magistrados, los demás magistrados se merecen el respeto porque no están ahí de adorno, están para ejercer una función en conjunto. Si es que los demás magistrados no son invisibles, están ahí para que ejerzan una función. Que independientemente si la presidenta de la Corte tiene esa discrecionalidad o es a través de un grupo colegiado, lo que deben haber son requisitos muy estrictos, ¿verdad? Para la escogencia de nuevos jueces, para que haya realmente garantía de que esas personas no lleguen ahí por compadrazgo.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es martes 17. Me dicen algunas fuentes que esta semana el Congreso podrían aprobar quitarle toda esa autoridad que tiene la Presidenta de la Corte. Para eso voy a hablar con mis invitados. A pesar de que hizo un llamado la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, esta semana el Congreso Nacional podría aprobar reformas que le quitan poderes administrativos. La abogada Sandra Ponce, fiscal de los derechos humanos, aquí con nosotros. Buenos días, abogada. Buenos días, licenciado Raúl. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contribuir a esta conversación. Y un saludo a mis colegas aquí en el foro. Gracias al abogado Alex Navas, miembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MASI. Gracias, Raúl, por la invitación a este distinguido programa, a analizar el tema de justicia, que es tan importante para la construcción de la democracia, y también un gusto compartir con distinguidos colegas aquí en el foro. Gracias, don Fernando González, abogado. Gracias, don Raúl, y gracias también a producción por invitarme. Honrado de estar con dos colegas connotados, muy queridos también en lo que es el gremio de abogados, para tratar este tema que evidentemente pues, puede marcar una huella en lo que es el devenir de este poder del Estado, que es neurálgico para la aplicación de justicia. Bien, gracias. En un momento también estará el abogado Marco Palacios con nosotros. Sus primeras impresiones de lo que está pasando, Congreso, Corte Suprema. Bueno, mi primera impresión, Raúl, como le decía fuera de cámara, es que esta es una acción que está postergada desde hace desde el 2020. Honduras recibió en 2019 la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y desde aquella visita, cuyo informe se presentó en el 2020 al Consejo de Derechos Humanos, el relator llamaba la atención sobre la debilidad, todas las falencias de la regulación que se refiere a la independencia de jueces sobre el Consejo de la Judicatura. En su informe que yo compartí con la producción, el relator alertaba de su preocupación de lo peligroso que era concentrar todos estos poderes en la persona que en ese momento ostentaba la presidencia de la Corte. Sí, son los párrafos. Este informe es de una visita de país que se realizó en 2009. Sí, entonces si puede ir por favor al párrafo 34. Acerca eso, por favor. Acerca de televisión. Párrafo 34. Sí, el párrafo 34. 37, 30, más abajo, más, ahí. La concentración, agrandalo, por favor. La concentración de funciones administrativas, ahí, abogada. Sí, bueno, como vemos en pantalla, lo que el relator decía en este informe es que la concentración de funciones administrativas en manos de la Corte Suprema es problemática. No solo se suma a la ya importante carga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, con el riesgo de socavar sus funciones jurisdiccionales, sino que también expone al Poder Judicial al riesgo de sufrir injerencias de otras instituciones del Estado, en particular el Congreso Nacional, que elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En los casos que las funciones administrativas son responsabilidad del máximo órgano jurisdiccional, el relator especial se ha pronunciado en favor de la separación de las funciones administrativas y judiciales, de manera que el Poder Judicial pueda concentrarse plenamente en estas últimas. Y bueno, el artículo 317 de la Constitución es claro, hay un mandato, tiene que crearse el Consejo de la Judicatura. El propósito también lo describe este artículo cuando dice que los jueces no pueden ser removidos, separados, trasladados, si no es de acuerdo a la ley, y que es lo que actualmente está pasando y ha motivado pues que el Congreso tome esta acción, que debe ser sin duda una medida transitoria, y ojalá que la ley del Consejo de la Judicatura se apruebe a la mayor brevedad. En el 2020 se aprobó, en el 2011 digamos se aprobó una ley, y la ley del Consejo de la Judicatura tardó
como 4 años. Se puso esta disposición transitoria de concentrar estas funciones el presidente de la Corte y se tardaron 4 años en tener una nueva ley que, como sabemos, después fue declarada inconstitucional por la propia Corte. El presidente de la Corte emitió una carta diciendo que haya mesura en el Congreso. ¿Qué piensa de eso? Bueno, el Congreso tiene la facultad de regular la organización de los juzgados y tribunales. El artículo 305 es claro, ¿verdad? Es potestad del Congreso sin afectar la independencia judicial. Pero aunque esté invocado el artículo 4, sabemos que se refiere a la división de poderes, pero no una división de poderes en un sentido clásico, sino más bien una división de poderes como pesos y contrapesos. La Constitución tiene distintos mecanismos para que los poderes se limiten entre ellos. Tenemos el veto presidencial que limita al Congreso, el recurso de inconstitucionalidad que le permite a la Corte verificar que el Poder Legislativo no se salga del ámbito constitucional, y el propio Congreso, que tiene la facultad no solo de promover juicios políticos, sino de interpelar a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros poderes. Por lo tanto, la acción del Congreso es absolutamente legítima, tanto en la forma como en la materia, lo puede hacer, y creo que el contexto lo justifica. Tenemos un Poder Judicial, la Corte actual no ha hecho ni un tan solo concurso. Y como contrapartida, sí tenemos alegaciones de jueces y documentados en distintos informes, no de esta Corte, pero de las anteriores, de traslados arbitrarios, suspensiones arbitrarias, inclusive jubilaciones arbitrarias de magistrados de la Corte. Por lo tanto, es algo que es urgente. No puede haber democracia, no puede haber inversión si no tenemos un Poder Judicial que sea creíble, y está suficientemente documentado en qué lugar está el Poder Judicial de Honduras en los índices internacionales que monitorean la prevalencia del Estado de Derecho. Bien. Fernando, prepara eso. Hay algunos sectores de los jueces que al parecer apoyan a la presidenta de la Corte. Abogado Navas. Gracias, Raúl. Mire, desde el 2002, Raúl, en este país no se aprueba una ley tan trascendental como el Código Procesal Penal con respecto a la transformación, el cambio de paradigma del tema de justicia. No se ha tenido, digamos, por parte de los sectores políticos la intención de fortalecer el aparato del Poder Judicial en Honduras. Y esto viene que siempre han mantenido a este Poder Judicial como una hacienda de los partidos políticos, lamentablemente. Es cierto, hay que reconstruir este proceso y hay que quitarle ciertas condicionantes a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, que han concentrado todo el poder debido a que hubo un desaguisado en el Consejo de la Judicatura que llevó a muchos de los integrantes de ahí a ser procesados penalmente por varias irregularidades que pasaron dentro de ese Consejo de la Judicatura. Yo sí creo que debe haber una reforma, pero una reforma holística donde incluya también la reforma al proceso de justicia, que debe haber un consejo administrativo, ¿verdad? Un fortalecimiento de la carrera judicial y sobre todo darle esa independencia a la autonomía que necesitan los jueces en Honduras. Quitarlo de un solo y que empiecen los diputados o los alcaldes a poner jueces sectoriales en los departamentos me parece un error. Debe haber una reforma, no pensando en temas ideológicos o políticos, sino que una reforma realmente que responda a los intereses y a los anhelos que tiene el pueblo hondureño con respecto a la justicia. Hay una carga, una mora judicial increíble en todas las salas. Esto debe ser acotado y yo creo que ya es tiempo de que también el tema de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia debe de cambiar, ya que el proceso de juntas nominadoras ya nos ha rebasado y los partidos políticos tienen dentro de estos entes colegiados a campos de batalla que ponen ahí a sus propios defensores y no a centinelas de la Constitución. Así que creo yo que hay que ir avanzando. El Congreso tiene esa responsabilidad de hacer una reforma holística, una reforma consolidada, una reforma estructural, ¿verdad? Y luego de ahí quitar gradualmente los poderes y dárselo a un proceso administrativo que no sea una inquisición, ¿verdad? Para los jueces, para que
puedan poner las sentencias a favor o en contra de sector político o económico, sino que responda a los intereses de la Constitución y las leyes. Bien, antes de seguir con mis invitados, con el abogado Marco Palacio, a quien saludo, ya está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Saludos a todos los colegas, saludos a la abogada que ya con mucho tiempo ya la venía viendo, igual que al abogado Alex y al abogado González. Saludos a toda la población hondureña. Sí, es importante ver también que nosotros ahorita estamos viendo, estamos teniendo esto como un problema que se está enfocando y se está poniendo en la palestra pública para tratar de tapar varios baches que está teniendo este gobierno inicial. Pues estamos viendo de que en algunos lugares nos están tocando problemas esenciales, ya sea como el TPS, que fue un proyecto de campaña que tenía este gobierno. Estamos viendo también de que anteriormente se denunciaban muchas cosas que este gobierno está comenzando y ha comenzado a realizarlas, ha comenzado con el pie equivocado para poder emplear su política de campaña. Estamos viendo fracasos en materia económica, estamos viendo fracasos en materia, bueno, ahorita estaba viendo el tránsito, de que es un caos vial Tegucigalpa. También nosotros estamos viendo el tema de las carreteras que ahora van a estar con asfalto, ya no van a haber con concreto hidráulico, y estamos viendo que todo esto lo están poniendo en la palestra pública para desviar temas que son esenciales y que a la población también le compete. Nosotros miramos también como abogados que dentro de lo que se está manejando y lo que se está hablando con el tema del Consejo, la carrera judicial, ya tenemos un antecedente con el decreto 282-2010, que fue cuando se creó por medio del Congreso Nacional, aquel que presidió Juan Orlando Hernández, creo que fue. Se creó el Consejo de la Judicatura y posteriormente se derogó y se declaró inconstitucional. Nosotros estamos viendo que este Consejo de la Judicatura en el año 2010 se creó para quitarle o restarle poderes al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Vilés, y para repartirlo entre los 15 magistrados. Y posteriormente, cuando el Partido Nacional ya tenía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pues declararon inconstitucional para poder darle estos poderes al entonces presidente Rolando Argueta. Entonces, ¿por qué el Partido Nacional y un sector del bipartidismo ha estado denunciando que la presidenta está, entre comillas, abusando de estas situaciones? Es porque ellos ahora quieren maniobrar y manipular la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los magistrados no pueden venir y revisar los actos de los jueces que ellos mismos van a nombrar. Eso sería totalmente ilógico e irregular. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a estar condicionando a quienes van a estar revisando posteriormente. Ya la Constitución de la República dice que la administración y la representación, porque es lo lógico, del Poder Judicial son funciones inherentes a la presidencia. Y esto nosotros no lo podemos obviar. Nosotros tenemos que ver que si esta representación del Poder Judicial lo ostenta la presidenta de la República, pues ella tiene el poder para poder nombrar, siempre y cuando se cree una carrera judicial, ya como lo establece el artículo 317 de la Constitución de la República. Entonces, estamos viendo que hay una injerencia marcada del Congreso Nacional o del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, y esto nosotros no lo podemos obviar. Sí. Abogado Fernando. Yo creo que, y no es entrar en controversia, yo creo que el abogado Polanco pues no escuchó o no vio la posición por parte del Relator Especial de Derechos Humanos en el ápice 34, si no me equivoco. 33 en adelante. 33 en adelante. Es algo que no lo decimos en el ámbito nacional, sino más bien en el ámbito internacional, doctor Polanco. Palacios, perdón. Doctor Palacios, para que en este caso pues miremos que en realidad es justo y necesario. Siempre hemos dicho que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto pues se pone en manifiesto en el tapete ahora dentro del Poder Judicial. Y es lógico, ¿verdad?, la reacción que pueda tener la presidencia
de quitarle algo. O sea, si alguien va a su casa y le va a quitar algo, Palacios, usted se va a sentir mal, sea o no sea suyo, pero está en su casa, está en su poder. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces podría decir, como toda la problemática nacional aquí tiene una doble connotación, una connotación jurídica legal y otra connotación meramente política, cuando no hay argumentos se ataca con lo político. Y podemos decir, y puede decir la oposición en este momento, ¿y por qué no lo hicieron cuando estaba Argueta? ¿Y por qué cuando estaba Argueta todo era bonito? Y ahora que está la presidenta, ahora todo es malo, todo es feo. Miren, hay una situación bien importante y que tenemos que dejar en pie algo. El Poder Judicial es un poder neurálgico también. Es la aplicación de la ley de manera gratuita que da el mismo Estado de Honduras. Es el poder que da, en este caso, la facultad de juzgar lo juzgado, ¿verdad? Y de ejecutar en realidad las sentencias. Es el que da la seguridad jurídica en un país. Abogada Ponce, abogado Alex, doctor Palacios, todos los que nos miran a través de Canal 11, ¿quién en su sano juicio va a querer venir a un país donde no hay seguridad jurídica? Nadie va a querer venir a invertir $50 a este país, compañeros, amigos. ¿Saben por qué? Porque si estamos en ese estira y encoge, que no tiene facultad, que es intromisión, que lo que está haciendo el Congreso Nacional es en realidad una vendetta política, no lo es así. Yo creo que sin afán de adular, la abogada Ponce, la doctora Ponce, ha dado en 2 minutos, 3 minutos, una clase cuasi magistral, si se puede llamar así, excéntrica en lo que son en este caso, ¿verdad?, los artículos que le da la potestad al Congreso Nacional, que es un ente evidentemente también colegiado, como lo es colegiado el Poder Judicial. Y es que lo que se busca es la desconcentración del poder. No es posible entonces que un Poder Judicial a través de una persona quiera manejar en realidad lo que fue hecho, para lo que fue hecho el poder de la judicatura y de la carrera judicial, que en aquel momento era una herramienta técnica funcional. ¿Para qué? Para nombrar, trasladar, remover magistrados de cortes de apelaciones, que tenía también la injerencia en lo que era los recursos humanos, materiales y financieros. Ojo con esto, financieros. O sea, el Consejo de la Judicatura manejaba también la plata y el billete, y perdón por la expresión folclórica, dentro del Poder Judicial. No es porque los hondureños así entendemos, ¿no? Y en este caso manejaba la plata, el dinero, el billete dentro del Poder Judicial. Ahora no, se concentra en una sola persona. Y eso, evidentemente, como lo dije yo anteriormente, doctor Palacios, ya el relator especial de los derechos humanos ya lo había señalado con respecto a que no era conveniente. Lo que pasa es que la relatoría solo hace sugerencias. No es directamente obligatorio e implícito lo que tienen que decir, sino que son sugerencias que al fin y al cabo, ¿verdad?, después terminan pesando con una carga fuerte a lo que es el Estado de Honduras. Pero dice una cosa, y solo quiero hacer hincapié con eso que dice el informe del relator. Dice que hay que evitar la influencia de los sectores, de ciertos sectores, y sobre todo el Congreso Nacional. Totalmente. Entonces, si el Congreso Nacional, ahí dice el relator, que es el que hay temor, ¿verdad?, porque se mete en cuestiones de justicia, yo sí creo que el tema de abordar el tema de, digamos, una reforma de la Corte Suprema de Justicia, no debemos de dárselo solamente a los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional, porque ahí lo dice el relator. ¿Sí? En riesgo dice que expone el poder, en particular el Congreso Nacional, y es el Congreso Nacional en este caso el que quiere proponer una reforma. Yo sí creo, abogado, y estoy de acuerdo con lo que usted dijo, que debe haber una reforma, pero debe ser integral, ¿verdad? Una reforma realmente que responda. Nosotros que somos, digamos, usuarios del sistema de justicia, sabemos que hay problemas serios, estructurales, y que por lo tanto debemos de aportar, todos los sectores deben aportar a este proceso de reforma. De lo contrario, le vamos a dar a los partidos políticos de vuelta y vamos a volver al tema de que van a poner magistrados, van a poner jueces, van a poner magistrados de la Corte de Apelaciones que respondan a intereses de partidos políticos y no a intereses realmente de la Constitución. Oigan esto, un empresario, ya le doy, abogada. Si Jo lo modificó está mal, hay intereses escondidos. Si Me lo dejó como está, también está mal. Las dos reformas son manipulables cuando se ponen presidentes de la Corte Suprema
que no tengan un compromiso real y verdadero en administrar la justicia correctamente. No hay un modelo correcto. Hay magistrados politizados y que buscan intereses personales. El Congreso se debe concentrar en buscar honestidad y compromiso con Honduras, no con un gobierno en el poder. Sí, no, una reacción rápida a lo que mencionaba Alex sobre lo que decía el relator, y es que esto hay que leerlo en el contexto. El relator, cuando hizo la visita, se reunió con jueces, se reunió con magistrados, y sabemos de primera mano que cuando se puso esta disposición transitoria de concentrar en la persona del presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, lo que los parlamentarios tuvieron en mente fue facilitar el no tener que negociar con 15 magistrados el nombramiento de jueces. Esa fue la finalidad. La finalidad de concentrar fue tener solo un interlocutor para influir en los nombramientos de jueces fiscales. Y esto vino del Congreso, ¿es correcto? Entonces esa fue la motivación que hubo. El relator lo debió haber escuchado de las personas con las que se entrevistó, porque eso fue lo que pasó. El tema es, y esto es de cara a la ciudadanía, que como están las cosas no funcionan. O sea, el Poder Judicial es un poder que es esencial, es crucial para la garantía de los derechos de los ciudadanos, es crucial para la democracia, es crucial para los pesos y contrapesos. Nosotros venimos de un contexto electoral en donde el Poder Judicial no resolvió ninguna de las acciones que fueron ejercitadas para garantizar los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Fuimos a elecciones bajo estado de excepción, y fuimos a elecciones bajo estado de excepción porque, contrario a lo que establece el artículo 305, y me equivoqué porque el 305 habla de la obligatoriedad de la Corte de resolver y pronunciarse y decidir cuando se le solicita pronunciarse sobre un caso. La Corte no lo hizo. Tampoco han convocado a ni un tan solo concurso. Hay alegaciones de jueces de que han sido removidos, suspendidos, trasladados, inclusive separados, sin debido proceso. Entonces el problema es ese. El problema es que de lo que se trata aquí es de la independencia judicial. La independencia judicial requiere, y hay estudios en la región, en la Unión Europea, que la función jurisdiccional y la función de gobierno estén separadas. Esto no es algo que resulte en este momento. Probablemente hoy se está reviviendo, como ya se hizo en el pasado, se quiere matar, digamos. El relator habla de que se resucitó cuando se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura, esa disposición transitoria que concentra las facultades de gobierno en la persona que ostenta la presidencia de la Corte, y lo puso así, resucitó, entre comillas, porque ya sabemos cuál era la finalidad. El problema es que se tardaron 4 años en hacer la ley, luego se declaró inconstitucional por la propia Corte, porque aquí lo que hay es un juego de poder. El presidente o presidenta de la Corte, sea del partido que sea, quiere retener ese poder porque es un instrumento para influir en la independencia de los jueces. Esa es la realidad. Yo no estoy acá hablando por ningún partido, yo estoy hablando como ciudadana, y quiero que esas funciones se separen y que haya un peso y contrapeso. Que el Congreso va a nombrar a los consejeros, bueno, ese es un debate. Hay quienes que piensan que debe ser la Corte quien proponga a los miembros del Consejo de la Judicatura, el Congreso los elige, definitivamente tienen que rendir cuentas ante otro poder, porque si no el Consejo no va a ser independiente. Pero la realidad acá es que se ha venido documentando problemas serios del Poder Judicial, no de ahorita, y de hecho el relator fue invitado por el presidente Argueta. Recuerdo que el relator, yo estaba en ese momento en Ginebra, hubo mucha resistencia para esta visita del relator. Y Jiménez Mayor, usted lo sabe porque era paisano del relator García Sayán. Yo me reuní con él. Jiménez Mayor fue el que convenció al entonces presidente Argueta de que trajera al relator. Y es muy importante porque es el análisis más exhaustivo junto a 2 sentencias de la Corte Interamericana en las que Honduras ha sido condenado por separar jueces arbitrariamente. Tenemos 2 sentencias, creo que una favoreció a uno de los jueces que hoy no he escuchado lo que está diciendo. El caso López Lone, el caso Gutiérrez Naves, fueron jueces que fueron separados de manera arbitraria, unos por la propia Corte, en el caso de López Lone, y los segundos por el Congreso Nacional. Entonces el problema que queremos resolver es que lo que la Constitución dice.
Los jueces no pueden ser separados, no pueden ser removidos arbitrariamente, tienen que ingresar por concursos. Esta Corte no ha convocado ni un tan solo concurso. No hay 0 concursos, pero lo que sí hay son muchos procedimientos disciplinarios contra jueces por sus decisiones jurisdiccionales, separaciones de jueces. Entonces, ese es el problema que queremos resolver y no se resuelve manteniendo concentrado el poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, aquí hay 2 acciones. Una que es revivir ese artículo de nuevo, ¿verdad? O mejor dicho, derogarlo, reformarlo, para que esto vuelva al Pleno y no esté concentrado en la presidencia. Pero también hay una propuesta para una ley del Consejo de la Judicatura presentada por la abogada Luz Ernestina Mejía, que es lo saludable, que debería de aprobarse, no esperar 4 años como ocurrió en la ocasión anterior, porque pasaron 4 años entre la primera reforma y la ley, que luego fue declarada inconstitucional. Claramente ese recurso de inconstitucionalidad tenía la finalidad de nuevamente restituir esa concentración de poder. Entonces el vicio es que ese poder esté concentrado en la presidencia de la Corte y eso es lo que es interés de todos los ciudadanos corregir. Necesitamos que esta disposición transitoria se apruebe y luego que haya un plazo para que la ley del Consejo de la Judicatura sea discutida de manera urgente y se apruebe. Pero que no sea mediante un decreto, discúlpeme Raúl, pero que no sea mediante un decreto transitorio, porque si no nosotros vamos a estar tapando un bache con otro bache. Y eso es lo que sucede, que están haciendo un decreto o un artículo transitorio para tapar otro artículo transitorio. ¿Cuál es qué sería lo saludable? Que creen el Consejo de la Judicatura, la ley del Consejo de la Judicatura, para crear la carrera de la Judicatura y que esto se haga conforme al artículo 373, pero si lo quieren hacer de forma temporal, entonces solo están creando un problema a mayor y esto se va a volver una bola de nieve que va a venir otro Congreso, va a venir otra Corte y nosotros vamos a estar enfrascados. Entonces, sí, solo necesito ir a la Corte porque un grupo de los jueces por la democracia, de la Asociación de Jueces de la Democracia que apoyan a la Presidenta de la Corte, están ahí. Esther López, voy a ir con ella. Está bien en la discusión legal. Este es un problema político. Los de la Judicatura la última vez fueron presos todos. Ya, vamos adelante a hablar de eso. Esther, adelante en la Corte, brevemente. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En efecto, estoy con el presidente de esta asociación, el abogado Guillermo López, quien nos va a ampliar detalles. Abogado, ¿ustedes no están de acuerdo con esta iniciativa que se está presentando en el Congreso Nacional? Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, nosotros estamos planteando al Congreso Nacional que se suspenda de manera definitiva la aprobación de este decreto 282-2010 por las siguientes razones. Primero, este es un decreto de carácter constitucional y se quiere aprobar vía interpretación, lo cual es totalmente contrario al mecanismo que establece la Constitución de la República en cuanto a la reforma de una norma de carácter constitucional que necesariamente debe ser aprobada en una legislatura y ratificada en la subsiguiente legislatura. Creemos que el legislador en ese sentido está excediendo facultades y está equivocando el camino de cómo hacer una reforma en este caso de este decreto. Por otro lado, no se han hecho los mecanismos de consulta con la Corte Suprema de Justicia, no se ha instalado una mesa técnica que pudiera dar lugar precisamente a un intercambio y a un consenso de cuáles son las medidas que se necesitan en este momento para lo que es el nombramiento, ascenso y traslado de jueces y cancelación. En ese sentido, pues creemos de que el Congreso de la República está irrespetando el artículo 4 de la Constitución, que establece que los poderes del Estado son complementarios y sin relaciones de subordinación entre ellos. O sea que en este caso, de la manera que lo está haciendo, el legislativo prácticamente está subordinando al Poder Judicial, lo cual es inaceptable, es inadmisible. Entonces, si el legislativo realmente le interesa la problemática del Poder Judicial, está consciente de esta problemática, nosotros creemos que hay que dar paso a la aprobación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial y proceder ahorita, como decimos, suspender
la discusión de este decreto e instalar una mesa técnica de carácter interinstitucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Abogado, de manera rápida, ustedes mencionaban que de ignorarse esta solicitud que realizan van a ir a entes internacionales. Sí, vamos a ejercer las acciones pertinentes a nivel interno, es decir, los recursos que se van a interponer ante la Sala Constitucional, y vamos a proceder de manera simultánea a interponer estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto viene a contrariar ya una jurisprudencia establecida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las funciones administrativas se deben desconcentrar de lo jurisdiccional, es decir, no pueden estar confiadas las funciones administrativas a un ente jurisdiccional, como está pretendiendo el Congreso en este caso, de trasladárselas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bien, muchísimas gracias. Y escuchamos al abogado Guillermo López, él es representante de la Asociación de Jueces por la Democracia. Es importante destacar que esta asociación está compuesta por más de 150 jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo con esta información me voy a ir a una breve pausa comercial. Bien, continuamos, dice el abogado Germán Leixelar, la concentración de poderes nunca es buena. Si se da en un solo funcionario dentro de un órgano de 15 miembros, vacía el principio de ser colegiado y en este caso daña la independencia judicial. También debe decirse que las prerrogativas no deben autorizar a manipular o sustituir procesos de concentración o remoción de jueces. La legalidad formal no sustituye la legitimidad institucional ni convierte la autoridad en soberanía personal, menos aún cuando se usa para someter cualquier sistema judicial a intereses coyunturales o partidarios. La tarea es ardua y descansa sobre personas que deben empezar por reformar sus formas de pensar y hacerlo sin manipulaciones. Vean las definiciones de injerencia, no es lo mismo que incidencia. Incidió sí, pero eso no es injerencia, dice el abogado Germán Leixelar. Otro televidente me dice: buenos días a sus distinguidos invitados. Dios les bendiga. Edgardo García le escribe: quienes tienen que quitar el arresto domiciliario porque no es justo que el que se robó 3.000 millones le dan arresto domiciliario y lo manden a dormir a su casa. Y Paul, un ex compañero mío del ejército, le dieron 10 años porque robó una gallina. Y los tres ciudadanos que están presos por un supuesto magnicidio. No, ya salieron, ya dije. Ah, bueno. Con medidas. O los libres, los que están libres por temas de corrupción. Libres, ¿cuál es libre? Los que están libres por temas de corrupción de alto impacto, ¿verdad? Con pactos de impunidad. Eso también hay que verlo con el sistema de justicia. Alex, ¿verdad? yo creo que de quienes trabajamos en derechos humanos tenemos que ser objetivos y no tener miedo a no ser populistas, en el sentido de la ley es clara cuándo se deben de imponer medidas de privación de libertad y debe de ser excepcional. Las personas, o sea, no estoy hablando de las medidas de garantizar la eficacia del proceso. Debe ser en aras de garantizar la eficacia del proceso. Es que no puede ser que siempre traigamos el tema anticorrupción para decir que todos los que están por corrupción deben estar presos. Debe estar preso el que atenta contra la eficacia del proceso, el que no tiene arraigo, el que puede obstruir la investigación. Esos son los que tienen que estar presos independientemente del delito. Creo que la ley solo establece que no hay medidas. Estoy hablando de sobreseimientos definitivos o sobreseimientos provisionales que han dado a gente que han drenado fondos públicos del país. A eso me estoy refiriendo. Y no me voy a poner a discutir con esa, porque creo que estamos entre colegas éticos, profesionales, que podemos discutir de manera correcta, respetuosa, y no interrumpiendo o bajándonos el canasto en esta situación. No es bajarse el canasto, sino que observar cuando lo que se está diciendo no responde a la realidad. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo no discuto lo que usted está diciendo. El traslado de funciones administrativas y plenarias al Pleno fortalece o debilita a la Corte Suprema, tomando en cuenta que están encargados de distintas salas. Así es. Mire, yo creo que este tema va a redundar. Esta semana es toral. Evidentemente, toda la problemática que tiene el Poder Judicial se va a tener que definir
le guste a Palacio, no le guste a Palacio, le guste a Sandra, le guste a Alex, o no me guste a mí, se va a tener que resolver por el bien del país, Palacios, pueblo hondureño. Yo creo que evidentemente esta situación que se está viviendo, no de hoy, Palacios, sino de los últimos, 15, 20 años dentro del Poder Judicial, con esa mora histórica que se tiene dentro de este poder del Estado, donde hay muchos, Sandra, que duermen en el sueño de los justos todavía, que duerme su demanda para poder comer. Hay gente que murió todavía, Raúl, y que todavía quedó esperando, y son los herederos que están esperando esa sentencia. ¿Para qué? Para que en este caso se pueda hacer justicia, y no solo en lo laboral, en lo penal, en lo contencioso administrativo. Yo creo que este es un momento épico donde el Congreso Nacional, sin injerencia política, ojo, que esto va a ser totalmente difícil porque el Congreso Nacional es un poder del Estado eminentemente político, neurálgico político. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Quizás con pinzas, quizás esto va a ser en un quirófano donde no haya contaminación alguna, lo estoy diciendo en sentido figurado, para que pueda salir un producto, y ese producto que se llame el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Urge, es necesario. ¿Por qué? Porque evidentemente hay países cooperantes, países amigos, que están viendo, nos están oteando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como dadores de opinión pública? ¿Qué está haciendo el Congreso Nacional? ¿Qué está haciendo la sociedad civil en un tema tan importante como es la aplicación de justicia, Raúl? Me dice aquí el abogado Antonio Rosa. Buenos días, Raúl. En todo caso, Trump, a quien jorobaba, es al Partido Liberal que peleaba la elección al Partido Nacional. Libre estaba, está y seguirá estando en el suelo. Es que es la democracia lo que se busca, pues. Y dentro de otras cosas, mire, yo estoy de acuerdo con esto que estaba diciendo el abogado Fernando. Bueno, nosotros creo que lo único en lo que podemos estar de acuerdo los cuatro, y también Raúl, es que sí es urgente un consejo una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Es urgente. Pero explíqueme algo. Van a volver a lo que ya estuvo, que los metieron presos. No, espéreme, solo quiero plantear eso. Ya Honduras tuvo un Consejo de la Judicatura, ¿sí va? Pues yo me acuerdo estar dando la noticia que todos iban presos. Todos. Entonces vamos a volver a lo que ya pasó. Y yo me acuerdo que a uno de ellos le grabaron una llamada. Entonces volvemos al Consejo de la Judicatura, que ya fracasó, porque si todos fueron presos fue un fracaso. ¿O estoy equivocado? Yo creo que hay que aprender de las lecciones, pasadas. Es lo que indica la Constitución, de que la Constitución nos dice, y perdón, abogado, solo para aterrizar la idea. Oye, aunque lo indique la Constitución, volvemos a algo que ya fracasó, porque todos terminaron presos. Pero entonces, por eso es necesario que repasemos el comunicado que manda la presidenta del Poder Judicial, de la Corte, y en el que ella dice, montemos una mesa interinstitucional. Está montada desde el 2020. ¿Y por qué no pensó eso antes? No, es que está montada desde el 2020. Sí, pero este Congreso no se ha sentado con ella. Entonces, porque están haciendo las cosas a rajatabla. Eso es lo que pasa, abogada. También hay que reconocer los errores que están cometiendo. Es que a ella nunca le interesó hablar con los del Congreso. Hasta hoy que le están quitando funciones, también hay que digamos la verdad. No, a la señora nunca le interesó hablar con nadie del Congreso. Bueno, una vez le dijo a otro compañero de ellos que voy a ir a hablar. Bueno, ahora sí que no, es que cuando la gente tiene poder no lo quiere dejar, ¿verdad? No, o sea, eso es... no, y se endiosa. Exacto. Casualmente ayer le decía yo a un alto funcionario, mire, hay que controlar dos cosas los funcionarios, el ego y el poder que creen que tienen. Correcto. Y esos puestos son pasajeros. Sí, así es. Mire, y eso solo para terminar la idea, porque también tienen que convocar a abogados constitucionalistas que estén enterados de la materia, a los abogados que están en la calle también, que se les tome en cuenta, porque al final son los usuarios reales del Poder Judicial. Ellos son los usuarios los que saben los problemas del día a día. Entonces sí es necesario que se convoque y que se instale esta mesa lo más pronto posible, pero que también se respete el debido proceso para la creación de esta ley, porque ya estamos viendo que hay una Constitución de la República que nos dice que es necesario esto, pero como no existe la ley de la carrera judicial, ni el Consejo de la Judicatura, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La presidenta de la Corte está llenando ese vacío. Y si no se llena ese vacío, nosotros vamos al final a quedar en un limbo. Y al final, ¿quién va a nombrar los jueces?
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? No, porque es que ellos no pueden nombrar al mismo que ellos van a supervisar. O sea, nosotros estamos creando una bola de nieve peor y por estar postergando las soluciones reales, estamos creando problemas a largo plazo, no solo para esta Corte, sino para las Cortes venideras. Sandra, Alex, yo creo que el Congreso Nacional ha llevado todo de la mano. Mire, Palacios, si hubiese querido, digamos, el Pleno del Congreso Nacional hacer la dispensa de debates para esta situación de lo que era esta situación que se está viviendo dentro del Congreso, lo hubiese hecho. No se hizo. No se hizo porque se quiere hacer todo dentro del marco de la legalidad. Yo entiendo la situación tal vez como oposición que es en este caso el doctor Palacios y que va a espadear hasta el último minuto porque lo mira desde el punto de vista meramente político y que es válido y que se respeta aquí. Pero evidentemente, como lo hizo saber el moderador, ¿verdad? El doctor Valladares, pues ¿por qué hasta ahorita se viene a hacer el boom, a reventar? ¿Por qué esto no se vio desde antes? ¿Por qué mezclar lo político con lo jurídico, con lo legal? Porque quizás ya no hay argumentos, ¿verdad? Ahora de la oposición en querer combatir y en querer hacer las cosas dentro del marco del contexto de la ley. Sí. Yo creo, Alex, en este caso también Sandra, Marcos, licenciado Valladares, que el Congreso Nacional tiene otra vez la oportunidad de oro para que el poder del Estado, llámese Poder Judicial, haga las cosas de la mejor manera. No hay necesidad en este caso de esas mesas multisectoriales o esa mesa técnica para analizar reformas que ya pueden estar de la mano, ¿verdad?, en lo que es en el Congreso Nacional y que esta semana va a ser toral, creo yo. No sé la agenda que va a tener esta semana el Congreso Nacional, pero dentro de eso crea lo que está en lo que es la situación de la problemática en el Poder Judicial. ¿Por qué está riendo usted? No sé la agenda. Le quiero contestar la pregunta, Raúl. ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con el Consejo de la Judicatura anterior? O sea, Raúl está diciendo, bueno, ya estamos de acuerdo que hay un mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura se tiene que establecer, no porque necesitamos otro órgano para repartir chambas, sino porque la función jurisdiccional se tiene que separar de la función de gobierno del Poder Judicial, es lo que dicen los estándares, eso es lo que funciona y se tiene que hacer, es algo que está postergado desde el 2011, se hizo esta reforma y el Consejo de la Judicatura pues pasó lo que usted ha mencionado. ¿Por qué fracasó? Porque se configuró un Consejo de la Judicatura para ser controlado por la Corte. Es decir, hay una resistencia al cambio de la Corte Suprema de Justicia como órgano jurisdiccional que no quiere renunciar al poder de gobernar el Poder Judicial porque es el mecanismo a través del cual pueden tener injerencia, y aquí sí la palabra injerencia es correcta, sobre la independencia concreta de los jueces individualmente, que es tan importante como la independencia de la Corte. Los jueces necesitan tener estabilidad en los cargos. Los jueces necesitan, como dice el artículo 317, estar protegidos, estar blindados para no ser suspendidos, removidos o trasladados de manera discrecional, arbitraria, sin debido proceso. Eso es lo que dice la sentencia de López Lone y eso es lo que dice la sentencia de Gutiérrez Navas y lo que dice la Comisión Interamericana. Entonces se hizo una ley para que el Consejo de la Judicatura siguiera siendo controlado por la Corte Suprema. De hecho, era presidido por el presidente de la Corte, lo cual opinó un miembro del Consejo de la Judicatura español, Andrés Perfecto Ibáñez, que era un completo adefesio. O sea, no podemos tener un Consejo de la Judicatura que sea presidido por el presidente o presidenta de la Corte, porque entonces vaciamos el sentido de la reforma, que es separar la función jurisdiccional de la función de gobierno. Pienso que la medida de pasar de 1 a 15 es correcta, se debe de hacer de manera urgente y también se debe de poner un plazo para trabajar en esa ley del Consejo de la Judicatura conforme al proceso de formación de ley que la Constitución dice, porque aquí no tenemos que inventar nada, ya la Constitución describe cuál es el proceso de formación de ley, quién tiene la iniciativa, cómo se debate, cómo se socializa, con quienes se discute, a quienes se llama a opinar. Y coincido con el colega en que el Congreso, al no dispensar los debates, pues está dando el tiempo para que, y de hecho lo estamos debatiendo aquí públicamente, estamos dando todas nuestras opiniones de por qué la acción del Congreso es correcta. Yo personalmente opino que es urgente y es urgente, ¿por qué? Porque
Tenemos un Poder Judicial que tiene postergado esto desde el 2020, tenemos un Poder Judicial que no ha hecho ningún concurso, tenemos un Poder Judicial que tiene un montón de recursos de constitucionalidad que no ha resuelto, que el Poder Judicial se fue de vacaciones y fuimos a elecciones bajo estado de excepción. Entonces, todo eso a mí me da fundamento para decir con claridad que esta reforma es urgente y que es urgente la ley, pero también es urgente restituir a la Corte Suprema como órgano colegiado una atribución que le está confiada en la Constitución. El artículo 313 lo dice. Usted que está de acuerdo, le pregunto, ¿pasa a ser la presidenta de la Corte, si estas reformas son un hecho, una más de los 15 magistrados o una figura decorativa? ¿O cuál sería la función de ella? No, ella va a ser un miembro de un órgano colegiado que tiene una atribución constitucional de decidir sobre los nombramientos, remociones, concursos y organizar el Poder Judicial. No va a ser una figura decorativa, es una magistrada con voz y voto dentro de los 15. Lo que va a pasar es que en lugar de que una persona concentre, ya lo dijo Germán Licelar, va a pasar a ser algo que se va a decidir entre 15. ¿Cómo tuvo que haber hecho? La interrumpo ahí. Los actuales magistrados, los otros 14... forman parte de las salas. Los otros 14, bueno, vi 9 que firmaron y sé de otros que quedaron por ahí que piensan que las figuras decorativas durante todo este tiempo han sido ellos y que solo ella ha mandado, ha ordenado, ha nombrado y ha quitado. Bueno, este sentimiento es precisamente, Raúl. Y esa es la realidad. No, es que los magistrados deben de ser personas idóneas con una trayectoria profesional impecable, porque a lo que están llamados es administrar justicia en nombre del pueblo, no a estar en juegos de poder. Y esa queja de estos magistrados que se sienten figuras decorativas porque no tienen el poder de poner jueces, de quitar jueces, de trasladar jueces, que es un poder que no lo deben de tener o no debe estar combinado con el poder jurisdiccional, es el problema que tenemos. Y de hecho les interesa más ejercer el poder sobre el nombramiento de los jueces, sobre el traslado de los jueces, que emitir fallos, porque los fallos no se emiten. Ya lo dijo usted, la mora que hay. Tenemos una mora en la sala laboral que, y esto hay que decirlo a la ciudadanía, tiene un costo patrimonial para el Estado en pagos de salarios caídos, no solo para el Estado, sino que para los empresarios que tienen demandas laborales. Los magistrados de la Corte se deben dedicar a emitir sentencias, a decidir casos. Otro órgano debe dedicarse al gobierno del Poder Judicial. No me extraña lo que usted dice, que se quejen de esto, pero es que no les corresponde. Lo que les corresponde es dictar sentencias. Ahora, transitoriamente, como órgano colegiado, pues deberán de asumir esta función hasta tanto se apruebe el Consejo de la Judicatura, que es urgente. Pero en ese momento pienso que lo más sano es que se desconcentre de la persona que preside el Poder Judicial hoy al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que se empiece ya, la diputada Luz Ernestina Mejía presentó un proyecto de la ley del Consejo de la Judicatura, que se empiece a trabajar en ese proyecto. Obviamente tiene que ser escuchada la Corte, por supuesto. La Corte no tiene derecho de veto de lo que una mayoría cualificada decida, eso también hay que decirlo. La reforma, la ley requiere una mayoría cualificada y la Corte Suprema no tiene derecho de veto sobre eso. Doctor Navas. Mire, yo creo, Raúl, que ojalá que no, con esto que vuelvan a los 15 magistrados, lo vamos a empezar a diputados llamando magistrados para que pongan determinados jueces en ciertos lugares neurálgicos, como decía el doctor González, que les favorecen a ellos por su cuestión política. No, pero eso es seguro. Exactamente, por eso coincidimos en eso, ¿verdad? Que fueron 9 magistrados. ¿De cuáles 9 magistrados? De los 9 magistrados liberales y nacionalistas que están presionando para esto, porque seguramente pues quieren poner algunos jueces, quieren poner algunas personas. ¿Dónde se habla de las sentencias ahí? De la impartición ecuánime de la justicia. Eso es lo que debemos de buscar, no a ver quién tiene el poder, ¿verdad? Yo sí considero que hay que limitar los poderes, no solo de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque son elecciones de segundo grado, sino también del Presidente del Congreso Nacional, que se debe reformar, por ejemplo, la ley que fue una promesa de campaña, la reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo,
al final eso concentra el poder. No me van a decir que en el Congreso Nacional es el Pleno que tiene el poder, porque al final es la Junta Directiva, el presidente, el que pone la agenda, ¿no? Y el que pone los temas que se van a discutir. Eso también es antidemocrático y debería ser reformado. Y considero que debe haber una reforma estructural. No estoy totalmente de acuerdo en que vuelvan los 15 magistrados, porque eso es volver al clientelismo, ¿verdad? Y al que darle una cuota de poder a cada uno de los partidos, y eso al final también es, la cura es peor que la enfermedad. Debe haber una reforma integral del sistema de justicia. Como dije al principio, no hay una ley integral que venga a cambiar el paradigma de persecución penal en el país o dar justicia en el país desde el 2002 con el Código Procesal Penal, y que debe haber una reforma integral y que deben de hablar todos. Y tiene razón el abogado González y la abogada Ponce de decir, el Congreso tiene la potestad para hacerlo, el 205 le da potestades para poder reformar cualquier ley. Claro, pero estamos en un sistema democrático, entre comillas, donde todos tienen que hablar con la presidencia de la Corte, con sociedad civil, tienen que hablar con los abogados, con el colegio de abogados, con las personas que tienen que ver con justicia, los entes internacionales que tienen que aportar en este proceso. Creo que ahí encontraríamos realmente la ruta para reconstruir el sistema de justicia que ha estado postergado, y no solamente en los casos de corrupción o narcotráfico. Las personas que diariamente van y piden justicia ahí en los tribunales no la encuentran. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema agotado, inerte. ¿Y por quién es la culpa de esto? De la misma clase política que quiere mantener al sistema de justicia como un botín. Bien, la rectora Julieta Castellanos quiere participar también. Rectora, buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Valladares. De nuevo escuchando su panel, dando continuidad al día de ayer con otros invitados. Un saludo a todos ellos. En realidad hay algunos argumentos que los encuentro bastante cuestionables. Creo que es la palabra quizás más respetuosa que puedo encontrar, en el sentido que están planteando que los usuarios del sistema de justicia deben ser los escuchados, y se refieren a los usuarios como los abogados que litigan, y se refieren a los usuarios no a quienes impacta el sistema de justicia. Y yo quiero hacer algunos comentarios porque a veces encuentro que hay olvidos que sin duda deben ser conscientes o que no se quieren ver. Como observadora del sistema de justicia, quiero plantear que lo que observamos muchos hondureños es que la Corte de Sistema de Justicia legitima capitales de origen ilícito, ya sea en temas de corrupción o sea en lavado de activos del crimen organizado. Cuando una Corte Suprema de Justicia devuelve bienes incautados a personas que han sido extraditadas y aquí en el país no pasa nada, como que si ese sujeto no provocó daños al Estado y la sociedad, tenemos una Corte de Justicia que está legitimando capitales. Cuando una Corte Suprema de Justicia devuelve bienes incautados a un exfuncionario que no puede justificar 40, 60, 80 millones en capital y que su sueldo fue de 30,000, 40,000 empiras, tenemos a una Corte Suprema de Justicia que legitima capitales. ¿Quién hace esto? Y también, ¿quiénes deciden que esto se haga? Estamos viendo y hemos criticado los presidencialismos, y cuando un poder del Estado está subordinado, supeditado a lo que decide una persona, y en este caso la presidencia, pues estamos hablando de un poder presidencialista, igual que vimos en el Congreso Nacional y que hemos visto en el Congreso Nacional un presidencialismo. Entonces parece que hay personas que están de acuerdo con los presidencialismos, siempre y cuando ese presidencialismo favorezca a mi partido, favorezca a los jueces que se nombraron. Quiero decirle que con ese tipo de sentencias y con ese sentido administrativo
se fortalece el presidencialismo dentro de cualquier poder del Estado que asuma ese poder como su propiedad. Yo decido, yo traslado, yo decido a quién nombro, a quién destituyo. Eso se llama presidencialismo. Luego también cuando tenemos jueces que con sus sentencias amenazan libertades, no solamente de las personas que son en algún momento sentenciadas, del resto de la sociedad. Y voy a poner ejemplo de las 3 personas mayores, don Antonio, don Arcadio y don Prudencio. Cuando estas personas escriben en un chat mensajes, y por esos mensajes que escribe son enviados a prisión, no solo afectan a esas 2 personas, inhiben a otras personas de hacer comentarios. Se hicieran una encuesta, si la gente tiene confianza de escribir en un chat lo que piensa de cualquier gobierno, de cualquier presidente, no lo hace, porque ya sentaron un precedente con esa sentencia. Es cierto, hoy están digamos, con medidas sustitutivas, pero estuvieron en prisión por eso. También vimos a una Corte Suprema de Justicia que no actuó en ningún caso de las acciones que se sometieron en el proceso electoral, y lo hizo hasta después que ya hubo una declaratoria y que era irreversible lo que estaba pasando del proceso electoral. En otras palabras, cuando se dieron cuenta que no había retroceso y que el Libre no iba a continuar en el poder, hasta ahí actuaron. Entonces, parece que hay personas que están defendiendo eso y hay otras personas que están aspirando o estamos aspirando a que en realidad Honduras sea una república con equilibrio de poderes. Entonces, no, el sistema de justicia no son los abogados los usuarios. El sistema de justicia no es para los abogados, es para la sociedad hondureña en su conjunto. Muchas gracias. Bien, gracias por tu participación. Voy a una pausa y continuamos desde la entrevista. Y continuamos. Dígame, abogado González, ¿cuáles son los límites que la Constitución establece al Poder Legislativo cuando una reforma afecta directamente a otro poder del Estado, en este caso el judicial, como la firma ese comunicado de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar se puede mandar a llamar, ¿verdad?, a la parte interesada, o en este caso a la presidencia, para que pueda deponer, bien lo había dicho en este caso la abogada Ponce, el 205, ¿verdad?, le da esa potestad inclusive al Congreso Nacional. 207, perdón. No, 307. 307, pero el 205 constitucional también le da esa posición, ¿verdad?, para poder interpelar 307. Y poder llamar, ¿verdad?, a lo que es en este caso al ente interesado. Pero ya el constituyente, y como lo hace saber, ¿verdad?, la misma Constitución, el 307, es explícito y manda, en este caso, ¿verdad?, y lo voy a leer de manera literal para que en este caso haya más entendimiento para lo que es la teleaudiencia. 307. La ley, sin menoscabo de la independencia de los jueces y los magistrados, dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender sus necesidades funcionales y administrativas, así como la organización de los servicios auxiliares. Es contundente. Yo creo que no necesita más explicación que a per se hace saber el mismo artículo. Yo creo que en este caso, como lo hemos dicho, hay una doble dimensionalidad, y la dimensionalidad acá se enfoca más inclusive al ámbito político, que si bien es cierto, aquí todos somos togados en derecho y muchas personas nos están viendo inclusive que son colegas y que entienden esta situación que está pasando, miramos que pasa la escalera, en este caso legal, y pasa otra vez al ámbito político. Y eso es lo que platicamos extracámara entre los colegas, que independientemente aquí tiene que haber no un arreglo político, sino más bien que se apegue al debido proceso como tal. Que el Congreso Nacional tiene la potestad y la facultad, sí la tiene. Y que en este caso, ¿verdad?, se tiene que hacer con la mesura habida y por haber también. ¿Por qué? Porque si no, créalo que al final de todo esto, la misma Corte Suprema de Justicia podrá inclusive declarar inconstitucional cualquier acto, sí y solamente sí, si tuviesen en este caso, ¿verdad?,
lo que es la mayoría dentro del Pleno. Pero dentro del Pleno también hay fisuras. Y si no, miremos la última nota que los mismos magistrados, 9 magistrados de 15 le hacen llegar en este caso a la presidencia de este poder del Estado y le hace saber, ¿verdad?, dentro de las peticiones, en este caso, compañeros y pueblo hondureño que nos mira a través de Canal 11, una de ellas era que realizara la calendarización de las audiencias para reanudar los exámenes de notario, lo que estábamos platicando extra cámaras, en cumplimiento de la normativa legal. Muy pocos notarios han estado saliendo y los que han salido, pues nosotros nos quedamos a veces viéndonos, ¿verdad?, cómo lo hizo y cómo llegó. No porque no tenga derecho, sino más bien la celeridad y lo expedito que ha sido con los colegas para poder llegar a esa situación. Yo creo que en este caso también se debe tomar en cuenta el rol de los jueces naturales. Cómo, bajo qué haber criterio, bajo qué haber, ¿verdad?, se nombra el juez natural para respectivo caso. Debería estar ya calendarizado y que se tire según a la manera de llegar, ¿verdad?, lo que es el requerimiento fiscal para los jueces naturales, que lo tenga que conocer quien lo tenga que conocer, no que sea de una manera selectiva, Palacio, en decir, ve, este magistrado es nacionalista, va a tener que conocer de alguien que sea de Libertad y Refundación, para citar un ejemplo. De la misma manera, el rol de los extraditables, tiene que estar ya puesto a la orden, ¿verdad?, el rol de las personas que van a conocer con respecto a la situación extraditable y realizar los pagos, óigame bien, ¿verdad?, penoso en realidad, realizar los pagos de los jueces que turnaron en el segundo periodo de vacaciones del 2025. No han honrado todavía las deudas. Y algo que se prepare el proceso de licitación para la compra de los vehículos que serán asignados para los magistrados. Si bien es cierto, la austeridad la puso en este caso el presidente de la República, pero como es un poder independiente, pueden ganar entonces en este caso y buscar la licitación para la nueva flota de vehículos que pueda llegar a tener en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Agendar el pleno de la jurisdicción. Ahí, un alto. Un anuncio y no dijo el presidente Azura que no. Por eso mismo, porque hay independencia de poderes. Me mi constitución. Porque hay independencia de poderes. Pelea bastante la abogada de la Constitución. Ajá. Pelea su Constitución, dice. Puedo vivir sin ella. Espero yo que la cura no sea peor que la enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que yo creería. Yo sí estoy de acuerdo que debe haber una reforma estructural del tema de justicia, pero que no le demos armas al sector político, abogado, político partidario, que lo va a hacer de una forma ideológica, partidaria, y no de una forma pensando en los intereses de la justicia. Estamos de acuerdo que el presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque esto viene de Rivera Vilés hasta la fecha, totalmente, no debe concentrar el poder y principalmente tampoco tener un Consejo de la Judicatura que sirva como inquisidor de los jueces. Totalmente. ¿Verdad? Sino que tiene que haber un proceso de, por ejemplo, hay que mejorar el tema de la Inspectoría General de Tribunales, ¿verdad? Debemos saber, y lo discutimos aquí, hay jueces que no hacen bien su trabajo. Hay secretarios también que no hacen bien su trabajo. Esos hay que hacerles un proceso. Imagínense que yo le comenté una vez a Raúl aquí que el caso Pandora, que cambió el caso el cambio de paradigma de persecución penal en el país, la jueza que lo estaba manejando, que era una magistrada de la Corte Suprema, nunca había sido jueza. Y tenía a alguien ahí que le estaba diciendo cómo hacerlo, ¿verdad? Decirle, mire, diga esto, haga esto, dele la palabra a este. Eso es lo que pasa con nuestra justicia. ¿Y qué pasó? Muchos salieron con sobreseimiento porque ella no conocía el proceso, porque era una abogada que trabajaba en temas de corporaciones empresariales. Entonces, sí creo, yo una vez hablé con una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Francia y me decía, ¿cómo es que se elige, le digo yo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Francia? Elegir, me dijo. Yo empecé como escribiente y llegué hasta la máxima magistratura por mis sentencias, por mi trabajo, por mis publicaciones, por méritos. A eso debemos de aspirar nosotros, que tengamos jueces que conozcan el tema de la judicatura y que no tengamos los problemas que tenemos nosotros a recurrir a los juzgados. Totalmente, ya para cerrar, ¿verdad? La misma nota en el número 6 dice, tratar asuntos de urgencia de los juzgados laboral y contencioso administrativo. Una mora histórica, como dicen los amigos del libro, histórico, sí. Esa palabra se les quedó bastante. Una mora histórica que tiene el Poder Judicial. Y no solo en estos dos, hay mora en la sala de lo penal, en lo contencioso administrativo, en la sala de lo civil, pero lo laboral, la aplicación de justicia laboral, ¿verdad? Es exagerado. Hay en realidad pues audiencias que están para el 2027, estamos en el 2026, otras para el 2028. Sí. Así se está viviendo, ¿verdad?, la aplicación de justicia. Y el abogado y el costo
que esto es importante que la ciudadanía lo sepa, el costo para el patrimonio nacional del retraso de esos procesos, porque están corriendo salarios La caídos. nube va agarrando más agua. Sí, mire, yo creo que aquí lo que tenemos que ver también, todos estamos, creo, de acuerdo en el tema de una reforma estructural y que se garantice una carrera judicial, que se garantice que haya un consejo de la judicatura en legal y debida forma, pero que se respete el debido proceso para la creación, porque es que esto no puede ser a rajatabla, pues. O sea, está viniendo un poder del Estado a imponerse sobre otro poder del Estado y decirle cómo tiene que actuar. Ya el artículo 79 de la LOAT le dice que el mismo Poder Judicial o la Corte Suprema, ellos tienen que brindar un dictamen técnico de las leyes que les van a beneficiar, bueno, en este caso que les afectan. Pues. Sí. Entonces, ¿y en qué momento el Congreso Nacional ha pedido este dictamen técnico? En ningún momento. En ningún momento. Y no lo van a hacer porque, como estábamos diciendo anteriormente, esto se está volviendo un problema en el que los políticos quieren intervenir otro poder del Estado. ¿Por qué? Porque como ahorita ya no tienen el poder y posteriormente, cuando ya el Congreso Nacional tenga su Corte Suprema de Justicia, el Partido Nacional tenga su Corte Suprema de Justicia en el 2029, entonces ellos van a decir, no, esto que hicimos nosotros anteriormente es inconstitucional y nos va a suceder, como dice el compañero González, el abogado González, nos va a suceder históricamente lo que siempre nos sucede, que viene un partido, hace las cosas para reventarse a otro partido y después lo declara inconstitucional cuando ellos ya tienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que se está volviendo una bola de nieve en el que un partido que ahorita tiene el poder o el control del Congreso Nacional quiere asaltar la Corte Suprema de Justicia. Blinde la ley bien. Sí. Blinde la ley. Ya está blindado, porque no lo quieren hacer. No quieren solicitar los dictámenes técnicos, abogados. Entonces, no se necesita dictamen técnico. El artículo 79 de la Constitución dice que cuando son códigos se escucha a la Corte, pero el Poder Legislativo tiene la facultad de legislar. Y si afecta a la Constitución, hay un procedimiento para reformar la Constitución. No, el proceso de formación de ley que está en la Constitución dice que la Corte se va a escuchar cuando son códigos de la República. En este caso no es un asalto. Mire, yo creo que no estamos completamente de acuerdo porque solo quiero afirmar mi punto. Estoy completamente de acuerdo en que se debe tomar una acción urgente para restituir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque las facultades que describe el 313 son de la Corte, no del presidente de la Corte. La función originalmente en el texto, o sea, las atribuciones del 313, que es el texto de la Constitución original, las atribuciones le pertenecen a la Corte Suprema, no al presidente de la Corte. En la reforma que se hizo se reformaron las atribuciones y se puso una disposición transitoria de que mientras se crea el Consejo de la Judicatura, esto se iba a concentrar en la presidencia, ya sabemos con qué finalidad, una finalidad que no es en el interés de la población hondureña. No, el interés de la población hondureña es que estas funciones vuelvan al Pleno de la Corte mientras son trasladadas al Consejo de la Judicatura, y eso es lo que dicen los estándares. No podemos tratar de desinformar diciendo que está bien, que para evitar la injerencia no de los políticos, porque estamos hablando del Congreso Nacional. Es un ente político. Y que sí, pero es un órgano constitucional que tiene pero es un ente político. Es un órgano constitucional que tiene facultades como las tiene la Corte. Pero es un ente Raúl político. acaba de decir, este es un tema político, efectivamente, pero la política está sometida al derecho. Totalmente. ¿Qué es la mejor decisión? Yo la entiendo la posición suya, que es correcta legalmente y en un país correcto. No, y políticamente también es correcto. Lo políticamente correcto, Raúl, lo políticamente correcto es que el poder no esté concentrado. Totalmente. Eso es lo políticamente correcto. Y la Constitución regula que el poder no debe estar concentrado. Estas facultades son de la Corte Suprema de Justicia, no del presidente de la Corte. Lo que habla es que se tiene que crear un Consejo de la Judicatura. Y ante la falta del Consejo de la Judicatura, ¿quién llena ese vacío, abogada? Lo llena la presidenta de la Corte. Sí, pero esa fue una disposición transitoria que se incorporó en la reforma con una, ¿sabe qué? Con un propósito espurio. No podemos estar creando, no y ya hemos visto, perdone, hemos visto en la práctica que esto no ha funcionado. No podemos estar creando decretos transitorios. Mire, el status quo no funciona.
No funciona porque no hay concursos, no funciona porque los jueces son trasladados de manera discrecional y arbitraria, porque los jueces son nombrados de manera eso no discrecional. Es hasta ahora, Sandra. No, eso siempre ha sido, y yo he estado siempre en contra, pero no quiere decir que ahora está bien. Mire, el problema de este país también es que cuando hay prácticas corruptas, el partido que toma después el gobierno las retiene porque le convienen, porque le interesan, por la opacidad. Yo no hablo en nombre de ningún gobierno, de ningún partido, yo estoy hablando como ciudadana porque finalmente, después de servir 30 años, soy una ciudadana común y puedo hablar desde la libertad de decir lo que quiero. Cómo funcionan las cosas no están funcionando. O sea, hay jueces que han sido separados, hay jueces que han sido destituidos. No ha habido ni un tan solo concurso. Cuando el relator visitó Honduras, ya había una comisión técnica para elaborar la ley del Consejo de la Judicatura. Lo menciona el relator en su informe, que fue en el 2019. Estamos en el 2026. Es más, se le informó al relator a través de la unidad de transparencia, lo dice también el informe, que ya había un proyecto. ¿Se envió al Congreso? Nunca se envió al Congreso. Porque lo que los presidentes o presidentas de la Corte quieren es concentrar ese poder, administrar el presupuesto, usar la potestad disciplinaria como herramienta para interferir en la independencia de los jueces, que no solo es la independencia de la Corte Suprema frente al Legislativo, al Ejecutivo, sino la independencia de cada juez. Hasta el último juez de paz es independiente porque se le ha confiado el Poder Judicial. Mire, le voy a decir una cosa. Una vez le pregunté a un consultor que vino a entrenar a los fiscales en el 2000 que necesitaba un juez para ser independiente. Me dijo querer serlo. Yo fui fiscal 17 años y fui una fiscal independiente. Alguien puede decir que fui mala, que le gusta más, menos. Pero fui una fiscal independiente porque quise ser independiente. Mira, abogada, en la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso famoso de López Lone, que son los casos que nosotros estábamos hablando, allí habla que, si bien es cierto, se tiene que crear este Consejo de la Judicatura. Es que lo dice la Constitución. No, correcto. Y es una de las recomendaciones. Y habla porque este es uno de los fallos que históricamente hemos tenido. Que aquí a veces se dejan vacíos por interés propio también, porque vamos a ser claros. Deliberadamente, sí. Estamos, creo que la mayoría claros en esto. Entonces, aquí habla, y una de las recomendaciones que da en este tema de la sentencia es que sí, se tiene que crear un Consejo de la Judicatura, pero no puede pasar al Pleno. Porque ¿qué es lo que se hace? No es que vamos a resolver. No, exacto. No vamos a resolver con pasarlo al Pleno, no. Sí, pero el relator es claro, discúlpeme, abogado, el relator es claro, es peligroso, es preocupante, y esto lo dijo en el 2020 en su informe al Consejo de Derechos Humanos. Han pasado 6 años. 6 años. Y lo que ha pasado en estos 6 años es que no hay concursos, que hay jueces que son removidos arbitrariamente, que hay jueces que son jubilados arbitrariamente, que hay jueces, que hay jueces con procedimientos disciplinarios por sus decisiones jurisdiccionales. Eso estamos hablando del 2020, vino el relator, dijo, hagan el consejo, salieron las sentencias, la de López Lone, la de Gutiérrez Navas. Todos están de acuerdo. La Comisión Interamericana también hizo un informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras. No tratemos de defender que el status quo, que la concentración de la administración del Poder Judicial en una persona es un buen modelo. La acción es urgente, ¿sabe por qué? Es urgente porque hubo recursos de amparo, de inconstitucionalidad que no han sido resueltos. Hubo un Congreso que suspendió un estado de excepción y la Corte todavía no se pronuncia. Hubo una comisión permanente ilegal y la Corte todavía nos tiene en el limbo, no nos ha dicho si está de acuerdo que la comisión permanente era legal. Tenemos un Poder Judicial, perdóneme, que está violando el artículo 305 constitucional. Tiene que conocer, el presidente fue declarado por la autoridad competente para ser declarado. Que a ustedes no les guste, ¿verdad? Pero, mire, las misiones de observación electoral, que son más neutrales que usted y que yo, porque acá todos tenemos partido, han dicho que el proceso no fue perfecto, pero fraude no se puede alegar. Discúlpenme. Porque acá todos tenemos interés. Mire, las opiniones, a mí, en mi voto no incidió. Yo sabía por quién iba a votar, fui a votar por la persona que quisiera votar. A mí no me afectó. Sí, pero no es válido en la política.
O sea, pero hubo injerencia entonces. No, pero es válido. Sí, pero no hay lloradera bueno, de que hubo mire, injerencia. Aquí todo el mundo Pero hubo opina. injerencia, entonces, ¿lo estamos aceptando? No, pero bueno, hablemos de eso. Le voy a decir algo. Yo hasta le puse un comentario a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba opinando también. Rusia opinó, aquí todo el mundo quiso opinar sobre las elecciones en Honduras, no solo Estados Unidos. Pero como usted dice, ¿verdad? Sandra, no hay que... Aquí todo el mundo... Eso sí lo vamos a relativizar. No, yo le voy a decir una cosa. Si el presidente de Estados Unidos quiere opinar, como quiere opinar Pablo Iglesias, que a mí me cae bien, me cae bien, me da igual que opinen, pero la decisión, al final, yo voté por un candidato que, por cierto, perdió, ¿verdad? Pero yo ya había decidido que iba a votar por él y nada me cambió votar por él, ¿verdad? Pero, o sea, no podemos seguir con estas narrativas ni revolver la chicha con la limonada. Aquí estamos hablando del Poder Judicial, de una reforma que está postergada desde el 2020. Y es que ese es el problema, que venimos postergando todos los problemas. Nosotros también tenemos que decirle a la ciudadanía que desafortunadamente cuando hay una institución corrupta que favorece la concentración del poder, los partidos la retienen, independientemente de la ideología que sea. Y eso es lo que debilita la institucionalidad, porque decía el abogado González, no es que el Estado de Derecho, que la institucionalidad, que la gente quiere venir a invertir, pero nosotros, ¿con qué seguridad jurídica estamos ofreciendo? Si el Estado de Derecho es relativo según lo mire cada persona, o lo vamos a respetar según nuestros intereses. Ese es el Estado de Derecho, la institucionalidad. Pues mire, mi interés acá es general. Mi interés es que yo soy abogada y me cuesta, no tengo problema. Mi presión es perfecta, como la de una niña, le voy a decir. Me lo dice mi médico cada vez que me ve, que mi presión es como la de una adolescente. Es de bajarle así que la intensidad. No se preocupen. Miren, abogados, compañeros. En un caso hipotético, ya para bajar la intensidad entre los dos compañeros panelistas. La presión. Es perfecta mi presión. Ya está tomando cafecito todavía, está bien. En el caso hipotético, ¿qué hubiese pasado entonces si esta propuesta se hubiese hecho en el Congreso Nacional de Redondo? ¿Pensaría lo mismo el doctor Palacios? ¿Verdad que no? Porque le estaba un matiz. Está tomando un tema hipotético. No, por eso mismo. Entonces, ¿por qué se espadea ahorita, Palacios? Y no es que yo estoy arremetiéndola contra usted, porque siempre le he tenido ese cariño y ese respeto como colega. ¿Por qué se toma bandera? Porque siente en realidad la oposición, quien hace menos de 3 meses era oficialista, que se le está quitando poder. Exacto. Ante cualquier entonces sí están aceptando que están asaltando no el poder del es asalto, Estado. Palacios. ¿Qué es? Se le está sustrayendo a una persona para devolvérselo a un órgano colegiado que es el que constitucionalmente tiene la competencia. Si la Corte está integrada por magistrados de su partido también. ¿Cuál es el problema? Son 15 magistrados. Constitucionalmente tiene que decidir colegiadamente. Constitucionalmente ahora le pregunto, dice que cuando lo tenía entonces era bueno. creen la ley de la carrera judicial. Cuando lo tenía Palacio, cuando lo tenía Argueta era bueno. Y no lo declararon inconstitucional. No, o sea, era ellos bueno. mismos declararon inconstitucional lo que ellos mismos reformaron. No era abogado, bueno. el artículo 313. Hace poco iban a declarar inconstitucional la Biblia. Así son. Imagínense, hasta ese punto han llegado. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, nosotros estamos viendo que lo que no la iban a declarar inconstitucional, nos iban a imponer la lectura que es inconstitucional. No, pero dijeron de que iban a hacer una nueva Biblia, dijeron. Y eso, o sea, no es una mentira lo que yo le estoy diciendo. Sí, pero bueno, no ha ocurrido. Inconstitucional la Constitución, abogada. ¿Sabe por qué no ha ocurrido? Porque tenemos una ciudadanía con una vocación firme, democrática, y por eso... Democrática, como si usted está diciendo los hondureños fueron a votar y fueron a votar contra lo que no les gusta. Que hubo injerencia, abogada. Usted está diciendo que hubo una injerencia. ¿Está aceptando que hubo injerencia? Pues mire, el facto es que hubieron unos X del presidente Trump diciendo que apoyaba un candidato. Entonces sí hubo injerencia. No sé yo que ellos hayan venido a sentarse al Consejo Nacional Electoral. No hubo injerencia. Mire, la injerencia, ¿sabe cómo se hace la injerencia? A través de la financiación de las campañas. Cuando un gobierno extranjero le pone dinero a un partido, que dicho sea de paso, está prohibido en la Constitución, esa es la verdadera injerencia. Raúl. Un X no. Meterle dinero a un partido político, eso es injerencia. Como lo hizo el narcotráfico con el partido. No, estamos hablando de países extranjeros. Que yo sepa, Estados Unidos no financió a ninguno de los candidatos. No, porque no lo vio entonces. Por eso que, es que yo no hubo sepa, injerencia. que yo sepa, no. Si usted lo sabe, entonces me parece fantástico. Hubo 2 publicaciones que todo Honduras las vio. Líder, pero en serio,
Entonces nosotros estamos relativizando las cosas. Nosotros relativizamos las cosas. Cuando nos conviene, mire, abogado, mire, le voy a explicar algo. Para mí siempre ha sido malo la concentración. No, pero le voy a ir algo. Antes de ir a la pausa, cuando la campaña Mel, Pepe Lobo, los gringos enviaron un video de una señora Noriega. Y el Partido Liberal lo sacó porque decía la señora Noriega que si ganaba Pepe Lobo, aquí se iban a poder hacer negocios. ¿Fue injerencia de los gringos eso? Sí. Y ganó Mel Zelaya. En la política. ¿Qué dijo Trump? ¿Y por qué no fijaron los estrategas del Libre o del Partido Liberal que les iban a salir los cachos con Trump? ¿Por qué no pensaron en ellos? ¿Por qué no pensaron? Entonces, ¿cuál es el alegato que tienen? Entonces, ¿cuál es el alegato? No, porque, permítame, en la política así es. Así que recompónganse y vean cómo vuelven a convencer a la gente, porque perdieron 1 millón de votos en 4 años. Una pausa y continuamos. Bien, ¿qué visualiza, abogado Palacio? Mire, yo realmente nosotros lo que estamos viendo en este momento es una evidente fractura o debilidad en la institucionalidad, puesto que ya el Poder Legislativo tiene que llamar al Poder Judicial para solicitarle un dictamen técnico, y esto es la falta de comunicación. Y es lo que le decía al inicio, quieren asaltar a otro poder del Estado para poderle quitar las funciones o poderle quitar, como decía la abogada Sandra, todos los poderes que tienen en el tema de personal. Y con esto voy a replicar lo que decía el abogado Alex, que quieren formar del Poder Judicial un clientelismo político, porque van a empezar a nombrar a sus jueces, a sus magistrados, en lugares estratégicos o neurálgicos para poder tener decisiones a favor o fallos a favor de intereses políticos o personales. Entonces nosotros estamos viendo que el Poder Legislativo sí tiene que montar una mesa interinstitucional junto con el Poder Judicial, tienen que aprobar una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, pero siempre y cuando esto cumpla con el debido proceso, tiene que ser aprobado y ratificado en la siguiente legislatura. No lo pueden hacer con una aprobación de un decreto transitorio para tapar el bache de otro decreto transitorio. Entonces, no podemos estar creando más problemas que al final nos van a crear problemas de mayor gravedad a largo plazo. Ya nosotros tenemos 2 sentencias en contra del Estado de Honduras, como es la sentencia del abogado López Lone y la sentencia de los 4 magistrados que fueron destituidos en el 2012 por el Congreso Nacional, en la que se le condena al Estado de Honduras y al final quienes venimos a pagar todos los platos rotos somos el pueblo. Porque nosotros con nuestros impuestos somos los que venimos y pagamos todas estas indemnizaciones, y esto no puede estar sucediendo porque se están volviendo problemas cíclicos y repetitivos que al final le cargan un impacto oneroso y fiscal al Estado de Honduras. Yo sí creo que la reforma debe ser estructural, Raúl. Coincidimos, creo que todos los panelistas, en decir de que el sistema de justicia debe de cambiar inmediatamente, eso es cierto, pero debe ser de forma científica, técnica, jurídica y pensando en los intereses del país. Coincido con la rectora donde dice de que los usuarios del sistema de justicia son los más vulnerables, los olvidados, los que no tienen acceso a estos procesos porque la mora judicial o las componendas políticas siempre protegen a los más fuertes, a los más poderosos. Y yo espero que esto no sea un pacto de impunidad como lo hicieron anteriores gobiernos, que sea un acuerdo para no perseguir a personas vinculadas a diferentes ilícitos delictivos, y que al final sea un proceso que ayude a consolidar un sistema de justicia que responda verdaderamente a los intereses del pueblo hondureño.
más allá de que la presidenta de la Corte Suprema concentre o no el poder, porque yo sí creo que debe ser limitado, igual que en otros órganos colegiados, debe de hacerse una reforma holística donde se integren todos los sectores y al final hagan una ley que realmente cambie el sistema de justicia para bien, ¿verdad? No que se convierta en haciendas políticas de diputados, de ministros, de sectores interesados en el poder y que sigan manipulando este sistema de justicia que al final ha sido una degradación para el Estado de Derecho. Abogada Sandra Ponce, ¿qué es lo ideal para Honduras, para la Corte, para la justicia y que estas cosas cambiaran, que lo veo difícil, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo ideal es que haya una cultura de rendición de cuentas, ¿verdad? Que concierne sobre toda la ciudadanía. Raúl, mucho se discute sobre cuáles son las funciones del Congreso y junto a la legislativa el Congreso tiene una función de control. Una función de control que está claramente adjudicada en la Constitución, puede interpelar, puede hacer juicios políticos. Yo coincido con mis colegas en que el tema del Poder Judicial es urgente por el rol crucial que tiene el Poder Judicial en la garantía de los derechos y libertades fundamentales, en el equilibrio de poderes, en los controles de los poderes. El Congreso Nacional está autorizado no solo por el artículo 205, sino específicamente por el artículo 307, que está en el capítulo del Poder Judicial, para legislar sobre la organización de los tribunales. El Congreso tiene legítimamente esta facultad y debe de ejercerla, porque lo que tenemos actualmente con el Poder Judicial es grave, se exacerbó en el contexto del proceso electoral y por eso creo que el momento es el correcto para un bipartidismo que tiene una mayoría en el Congreso. Debe hacer reformas estructurales, reformas como las que se han mencionado acá, la reforma que se encamina a la democratización del Congreso, la reforma electoral. Pero la del Poder Judicial es sin duda la más urgente. Es necesario desconcentrar este poder de gobernar el Poder Judicial de la Corte Suprema, pero sobre todo que no puede estar en manos de una sola persona. Esta facultad de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 313, así lo establece. Entonces es correcto de que mientras se aprueba la ley del Consejo de la Judicatura, que va a esperar un año porque se requieren 2 legislaturas, que haya una medida urgente de parte del Congreso ejerciendo esa función de control que tiene atribuida, que es legítima y que la debe de ejercer. ¿Qué impacto va a tener en esa Corte Suprema de Justicia diariamente que los magistrados estén involucrados en nombramientos y todo? ¿Qué va a pasar ahí? Sí, es que ese es el gran problema, ¿no? Que estamos con un tema administrativo y un tema de impartición de justicia, ¿verdad? Y el tema administrativo tiene que ver con el tema político, ¿verdad? De poner ciertos magistrados. Yo estoy de acuerdo con la abogada Sandra donde dice de que tenga que haber concursos por meritocracia, por idoneidad, por capacidad profesional, respetando la carrera judicial. Eso es sumamente trascendental, eso de estar poniendo magistrados en las salas, en las cortes de apelaciones o en los tribunales, por ejemplo, de competencia territorial nacional, me parece que no es lo correcto. Debe haber un proceso amplio, democrático, para elegir los jueces que van a impartir justicia en el país. Pero darle esa facultad, andar viendo currículum, ¿verdad? Eso debe ser del Consejo de la Judicatura, que es un ente eminentemente administrativo que tiene que marcar la justicia. En el tema del Poder Judicial, hay jueces que podemos decir que son altamente profesionales, magistrados también que son de un carácter profesional de más alta estima, pero hay que entender también que el Poder Judicial también tiene fallas, tiene grietas estructurales que deben de ser corregidas y deben de apartar totalmente al Poder Judicial de toda acción política partidaria y que solo se dediquen a hacer justicia. Mucha gente habla del Tribunal Constitucional, que la Sala Constitucional tiene una mora increíble. Hay que ver cuál es el modelo que le cabe a Honduras y que puede ser efectivo, ágil, para responderle a todas las personas que buscan justicia. Todos los días, Raúl, todos los días buscan justicia en este país. ¿Para usted? No, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Que como dice el abogado Alex, que se empiece a quitar ese clientelismo político, y eso es lo que pretende este decreto, que pretende tapar un bache ya creado para formar un bache más grande.
que es lo que quieren ellos repartirse el Poder Judicial como un botín para estar empezando a nombrar a sus allegados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Se van a dedicar las 4 salas a estar nombrando a sus jueces y magistrados o se van a dedicar a la impartición de justicia? Porque sabemos que hay 4 salas y ahorita, como hay un vacío legal, que no existe el Consejo de la Judicatura, quien está tapando este vacío legal es la presidencia de la Corte y está asumiendo roles administrativos. Y cuando hay problemas jurisdiccionales que le llegan al punto de ella, es porque ya sobrepasaron estas 4 salas constitucionales. Entonces, nosotros no podemos permitir como sociedad que los magistrados, que son las personas capacitadas, son los abogados más capaces en el Poder Judicial, y por eso están ahí, pues se vuelvan agentes de recursos humanos, sino que tenemos que volverlos a ellos impartidores de justicia. Y eso es lo que se busca. No podemos estar permitiendo que 15 personas estén dedicando su rol para el que fueron nombrados a estar nombrando personal y no a dedicarse a impartir justicia. Sí, un apunte importante aquí. Antes que se estableciera estas dictaduras, en la Corte Suprema de Justicia todos los meses habían plenos administrativos y todo caminaba con normalidad. Iba a decir justamente eso, que no es exacto decir... El abogado Rosa fue de eso. Sí, que van a existir todas estas complicaciones porque, de hecho, el comunicado que hicieron los 9 magistrados, lo que están pidiendo es que hayan plenos administrativos y plenos jurisdiccionales. Entonces, la Constitución originalmente le atribuyó esta competencia a la Corte Suprema, que es un órgano colegiado, hoy conformado por 15 magistrados. Ahora, yo tengo una pregunta para mis colegas. Todo lo que ustedes dicen que va a pasar, que en mi opinión está pasando, ustedes piensan que se evita teniendo concentrado esto en una sola persona. ¿El que sea una sola persona evita el clientelismo o más bien está provocando que el clientelismo favorezca a un solo partido? Abogada, le voy a contestar con otra pregunta, no, porque déjeme terminar, como usted no deja hablar, porque en el Congreso Nacional, hoy estoy hablando en el Congreso Nacional, ¿contrata el presidente o contratan los 128 diputados? No, los contratos se hacen de acuerdo a la ley. ¿Quién contrata? No, me imagino que un administrador, pero mire, yo creo que a la ciudadanía hay que hablarle con honestidad. Y con la verdad. Sí, exactamente, no podemos comparar el nombramiento del personal administrativo en el Congreso Nacional, no se puede equiparar a los jueces de la República que tienen que ser independientes. Entonces me parece que está haciendo una comparación bastante grosera. Los jueces están protegidos por la Constitución, la independencia, autonomía de los jueces está protegida por la Constitución. Y el status quo, el mecanismo actual que tenemos, no evita que haya clientelismo. Lo que está haciendo es que el clientelismo favorece a un solo partido. Entonces, si vamos por ahí... Entonces ahí está el problema. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. La abogada quiere que le den la cuota al Partido Liberal. Eso es lo que quiere. A todos los partidos. Si me apura, a todos los partidos, pero no puede ser a un solo partido. Tan fácil era ahorrar, ¿no? 2 horas de programa para que la abogada dijera de un solo. ¿Saben qué? Nosotros, el Partido Liberal, queremos nombrar a nuestros jueces. Eso era muy fácil. Yo no represento al Partido Liberal y yo fui fiscal por concurso, abogado. Hubieran dicho... Y mi partido no tuvo absolutamente nada, bueno, ni siquiera era mi partido. No es que no tiene partido, ahí están contradiciendo. No debería ser por partido político, debería ser por competencia de los jueces. Y otra cosa, discrepo un poco con lo que dice el abogado Rosa, al decir que todo estaba bien, ¿no? En el pasado todo estaba bien. Agarraron un presidente de la Corte Suprema de Justicia que, con una llamada telefónica que era... digamos, asesor de un grupo criminal, creo que lo mataron, ¿no?, en un helicóptero. No, la justicia nunca ha estado bien en este país. La justicia nunca ha estado bien. Tenemos jueces que han favorecido intereses económicos, intereses políticos. Durante, digamos, podemos hablar de aquí, desde el 82 a la fecha, hemos tenido Cortes Supremas de Justicia que han favorecido grupos de poder. Y a las verdaderas personas que han exigido justicia han sido olvidadas. Y por lo tanto, debemos despolitizar. Dejen de pedir la cuota. Los 9 magistrados lo que deben de decir, hagan el Consejo de la Judicatura, presentemos una propuesta real para el país y que al final, y que libre, y que los liberales y que los nacionalistas dejen de meter las manos ahí, porque siempre ha sido la condición para poner magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Reformemos la ley para elección de altos funcionarios del Estado,
que le quitemos al Congreso Nacional la elección de altos funcionarios y vamos a ver cómo va a funcionar verdaderamente el país, que le quitemos a los partidos políticos, poner a las personas que van a impartir justicia en el Tribunal de Justicia Electoral, en la Corte Suprema, en el Consejo Nacional Electoral, que sean, o que le demos un equilibrio a estas cosas. Partidizarlo o darle una cuota de poder al tal partido no es el camino, no, es el camino errado. Tiene que haber una reforma integral que realmente responda a los intereses de la Constitución y a los intereses del pueblo hondureño. Bien, nos vamos. Comentario final, abogado Marcos Palacio. Gracias por comparecer esta mañana. No, muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias también a los colegas por el intercambio de opiniones y es normal que en los debates, más los abogados que a veces creemos que tenemos o somos dueños de la razón. Siempre. No, pues nosotros lo que esperamos realmente es que este Congreso Nacional tome medidas técnicas y científicas y que se apruebe un consejo, una ley del Consejo de la Judicatura, que se apruebe una ley de la carrera judicial, que se cumpla el debido proceso y sobre todo que los jueces pues sean nombrados no por dedo, sino que siguiendo estas leyes, pero que sea bajo un debido proceso. Estamos anuentes y estamos expectantes a que la ley del Consejo de la Judicatura, la ley de la carrera judicial, pues también sea respetada y que se cumpla el debido proceso, no solamente para la creación, sino que no vayan a crear un tapabache que nos vaya a traer problemas mayores y que nos vaya a traer consecuencias mayores, que al final quienes las pagan somos el pueblo hondureño. Gracias. Abogada Sandra Ponce. Bueno, yo coincido en que el Congreso tiene toda la legitimidad, de acuerdo al artículo 307 de la Constitución, de actuar, no solamente de legislar, sino también de ejercer control sobre el desempeño de un poder judicial que nunca ha andado bien, pero creo que hoy anda peor que nunca, y lo digo desde el conocimiento de alguien que estuvo en el sector justicia. Que lo que se actúe a propósito de fortalecer la independencia judicial, la autonomía de los jueces, protegerlos de acciones arbitrarias como traslados, destituciones, remociones, sin observancia del debido proceso. Esta ley se debe hacer como la Constitución dice, siguiendo los artículos que regulan el proceso de formación de la ley. Eso es lo que el Congreso tiene que hacer, está vinculado por el artículo 213 que regula el proceso de formación de ley, y así es como el Congreso lo debe hacer, y a propósito del 317 que es garantizar esa independencia de los jueces. Doctor Navas. Raúl, gracias por la invitación y a los colegas. El Congreso tiene una fecha histórica para reformular el sistema de justicia, no dividiendo la Corte Suprema en haciendas particulares de los partidos políticos, sino bajo el enfoque de darle respuesta al pueblo hondureño que requiere jueces independientes, autónomos y que tengan las capacidades para impartir justicia en el país. El modelo de justicia que ha estado hasta este momento no ha servido, hay que reformularlo, pero no bajo el enfoque político partidario, sino bajo el enfoque de justicia. La justicia es la única opción de reconstruir verdaderamente el Estado de Derecho y la democracia. Y los griegos decían, la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Por lo tanto, a eso deberíamos de apostar en esta nueva reforma que se pretende en el Congreso. Bueno, vamos ahora a la mera realidad. Que yo sepa, estoy seguro, que 11 de los 15 magistrados no quieren que el poder lo siga manteniendo la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando. 11 de 15 magistrados. Y en las cuentas de liberales y nacionalistas conseguirían 86 votos para quitarle los poderes administrativos a ella. La tiene difícil la presidenta de la Corte. De 15 magistrados, estoy seguro que 11 están en contra de ella. Le quedan 4 magistrados. 3 y ella. Y ella, sí. 3 claro. Y ella. Y el postulante, me dice una fuente, que es el diputado Francis Cabrera, que antes fue libre y ahora es liberal, asegura que van a conseguir 86 votos para quitarle los poderes a la presidenta de la Corte y que pase a ser, ¿cómo dice usted que ella sería? Una igual entre pares. ¿Cuánto tiene esta Corte ya? 2 años y medio, creo. En 2 años y medio ella ha decidido todo. Y ese es el malestar de esos 11, que nunca los tomó en cuenta. Sí.
Y eso ha generado todo esto, que está a punto de darse. Solo, ¿cómo no se daría esto? ¿Cómo no se podría dar esto? Con estos números. A través de una componenda política. Sí. Pero creo que tienen los números para hacerlo, ¿no? Y Claro, lo van a o sea, hacer. Ojalá que lo hagan pensando en el país y no en eso. Y esa componenda política es difícil si tienen los 86. Sí, claro. Qué románticos nos escuchamos pensando de que están ellos pensando en el país. Ya nos demostraron que no están pensando en el país. Bueno, Redondo había tiempo que también mostraba que no pensaba en el país, porque son intereses políticos. Los del Libre, los liberales y los nacionalistas, son cosas políticas. Sí, claro. Aquí no es la Corte de Dinamarca, ni el Congreso, hay Congreso en Dinamarca. Senado, es como un parlamento. Sí, parece. Sí, parlamento. Pero los hondureños tenemos los mismos derechos que los daneses. A mí me gustó lo que usted dijo al inicio de este programa y la escuché y qué bien. Pero aquí en Honduras, ojalá cambiáramos. Por el bien del país, por el bien de las futuras generaciones. Claro. Pero un empresario grande me dijo de continuar así, Raúl. Nosotros los que llevamos de salida, me dijo, un empresario fuerte del país, no entendimos. Pero si no cambiamos, vamos rumbo a ser Haití. Absolutamente. Raúl, los premios Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, dijeron que en el 2050 Honduras desaparecería como Estado. ¿Por qué? Por las mismas continuaciones. Julio Raudales insiste con eso. Bueno, por eso Con le el digo. libro, sí. Entonces, el camino estrecho se llama el libro, ¿no? Muy, muy bueno, que al final lo que dice es que nosotros con las prácticas que tenemos, ¿no? Clientelares, caudillistas, corruptas, al final vamos a destruir el Estado de Derecho. Bien, gracias. Así están las cosas en la Corte Suprema de Justicia. Así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.